Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Gaby Responde. Les comento que este es un nombre provisorio, así que vamos a ver qué tal nos va con este nombre. Pero para los que quieran darnos una mano y tirarnos unas ideas, les vamos a agradecer. Pueden colocarnos aquí en el comentario, pueden dejarnos algunos nombres interesantes para nuestro podcast. La idea es poder responder algunas preguntas. Como saben, siempre les comento que nos llegan una cantidad inmensa de preguntas al mail, al direct, al privado. Muchas veces es muy complicado poder responder todas las preguntas que nos llegan. Entonces tuvimos esta idea, el equipo se puso las pilas y tuvo esta idea espectacular y vamos a hacer este contenido nuevo donde vamos agarrando las preguntas que nos llegan sobre ciertos temas y vamos a responder en este podcast. Para eso le pedí ayuda a mi querida amiga, también es, ¿cómo se dice? Forma parte de nuestro equipo, Gaby Cardoso. Ella es la encargada del desarrollo de todos nuestros cursos. Así que para todos los que son alumnos del curso, nos están mirando y les encanta nuestro curso, aquí Carol es la responsable. Así que Carol me va a ayudar hoy con las preguntas. Vamos a hacer este podcast. La idea es hacer una charla tranquilita e ir respondiendo la mayor cantidad posible de preguntas relacionadas a un tema, ¿sí? Antes de comenzar y antes de contarles el tema, les comento también que mi querida Caro es brasilera, así que de repente le va a salir ahí un portuñol. No se preocupen que su español es muy, muy bueno, pero de repente como no estamos acostumbrados a entre nosotras hablar en español, entonces de repente sale ahí un portuñol, pero se le entiende súper bien a Caro. ¿Verdad, Caro? Hola Gaby, ¿cómo estás? Caro. Bueno, vamos a hablar hoy un poquitito, voy a intentar hablar mi mejor español y ¿quieres presentar el tema de hoy de nuestro podcast? Claro, ya me estaba por pasar nuestro tema. Entonces, para comenzar este primer podcast del año, vamos a hablar sobre lo que es la nutrición funcional, que es así nuestro tema principal. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre este tema que, como saben, siempre cuento, pueden ver en todas las redes sociales, es un tema que a mí personalmente me apasiona, que es la nutrición funcional. Así que la idea es ir respondiendo las preguntas, que son preguntas de ustedes que siempre nos van dejando. Entonces, fuimos recolectando todas las preguntas relacionadas a este tema. Así que vamos a hablar un poquitito al respecto. Para eso, Carol me va a ayudar y ella me va a estar pasando todas las dudas, las preguntas que suelen llegar sobre nutrición funcional. Perfecto, Gaby. Creo que la primera cosa que las personas siempre nos preguntan es ¿cómo descubriste la nutrición funcional? ¿Sí? Sí. Esa es una muy buena pregunta. Les voy a contar un poquitito de cómo descubrí la nutrición funcional, o mejor dicho, cómo la nutrición funcional apareció en mi camino, apareció en mi vida. Como saben, soy nutricionista, soy especialista en nutrición clínica funcional. Me recibí en el 2007 y comencé a atender pacientes. Directamente comencé a atender pacientes en un consultorio privado. Entonces hice eso durante 5 años seguidos, ¿sí? Atendía en una clínica donde había otros tipos de profesionales del área de la salud, entonces siempre atendía en un equipo multidisciplinar. Eh, y fue así. A mí la nutrición siempre me gustó, siempre fue algo que me pareció muy interesante, los alimentos, la salud, la comida. Atendía pacientes, me gustaba mucho atender pacientes, pero a medida que iba atendiendo más pacientes me daba cuenta que los pacientes siempre llegaban a mi consultorio con un solo objetivo, o sea, relacionaban lo que era nutrición, nutricionista con pérdida de peso. Entonces comencé a atender la mayoría de los pacientes
con ese problema, ¿sí? O sea, darle una solución a ese aumento de peso. Y lo que pasaba, lo que comenzó a pasar después de 2, 3, 4 años de atender en el consultorio es que mis pacientes, no todos mis pacientes tenían buenos resultados. Y eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? ¿Cómo es que un paciente hace la dieta, tiene buenos resultados y otro no tiene resultado o su resultado es muy, en comparación es muy bajo, bajó poco peso, no bajó, o el famoso bajó de peso, se estancó, no bajó más, o el efecto rebote, ¿verdad? Entonces comenzaba a tener ese tipo de pacientes, ese tipo de resultados, ese tipo de cuestionamientos dentro del consultorio. Aparte de eso, también en la universidad yo había aprendido, eh, o sea, teníamos la idea de que el nutricionista, la nutrición, era más que nada contar calorías, ¿verdad? Entonces llegaba un paciente que buscaba perder peso, entonces tenía que realizarle una dieta hipocalórica, ¿sí? Entonces era como que me sentía una calculadora humana, ¿verdad? Tenía que estar haciendo cálculos, disminuyendo calorías, haciendo dietas cada vez más restrictivas. Mi paciente se frustraba si es que no obtenía los resultados que deseaba, ¿verdad? Entonces, era así todo un proceso de idas y vueltas que de repente el paciente tenía resultados, pero en muchos casos no tenía. Cuando el paciente no tenía resultados, yo tampoco no sabía más qué hacer, ¿verdad? Porque llegaba un punto que la dieta era tan restricta, tan restrictiva, tan pocas calorías consumía mi paciente que a mí ya me daba pena retirarle algo más, ¿verdad? O sea, tampoco podemos vivir del aire y es Sí, importante claro. recordar que como seres humanos la alimentación es un vínculo también con otras personas y quitarle eso a nuestro paciente también es de repente un poquito complicado. Entonces, llegó un punto que estaba muy frustrada en el consultorio, no solamente yo como profesional, sino que le veía también a mis pacientes con esa frustración, ¿verdad? Entonces, siempre tuve muchos pacientes, pero lo que me comenzaba a pasar era que los pacientes que llegaban y no tenían resultados no continuaban conmigo también. Entonces, eso era lo que veía, no podía mantener un proceso de un tratamiento nutricional completo con un mismo paciente, ¿sí? Y era algo así que era como que me llegaba así, me incomodaba, me llegaba así al corazón, ¿verdad? Hasta que estaba tan cansada ese día a día de contar calorías, de hacer planes de alimentación, de pasarle a mi paciente. Llegaba a un punto que yo me cuestionaba, ¿será que mis pacientes realmente hacen la dieta que yo les doy? Creo que no hacen, por eso que no están teniendo resultados. O sea, imagínate, yo tenía, o sea, le ponía pasaba la responsabilidad al paciente de que yo creía que él no hacía lo que yo le estaba colocando en su plan de alimentación. Entonces, llegó Creo un que la mayoría de los Nutris pueden pensar esto porque todos nosotros que vamos al Nutri queremos, qué sé yo, perder peso, cambiar el cuerpo y cuando volvemos a Nutri y no pasa nada, creo que es la primera cosa que piensan, ¿sí? Pero no sé si es verdad, tienen pacientes que hacen la dieta y no tienen resultados, ¿sí? Sí, totalmente, que era lo que creo que a mí me estaba pasando, ¿verdad? Yo tenía muchos pacientes que me decían, Nutri, yo hago lo que vos me colocaste exactamente al pie de la letra y de igual manera volvía a su reconsulta y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces era una frustración para mí, una frustración para el paciente, a tal punto que dije, bueno, o encuentro algo que me ayude a solucionar esto, a darle buenos resultados a mis pacientes o cambio de carrera, ¿verdad? Veo que otra habilidad tengo, veo que otra carrera puedo estudiar, porque en ese entonces ¿En serio, era Gaby? ¿Que así. pensaste en desistir de la carrera de Nutri? Sí, Wow. hace 10 años atrás, te soy muy sincera, me pasó eso, porque como te dije a mí, la alimentación, la nutrición, los alimentos, la salud, es algo que siempre me gustó, siempre es un tema muy hablado en mi familia y era como que era mi pasión.
Y con esta experiencia que tenía en el consultorio con mis pacientes, no generar muchas veces los resultados que mis pacientes querían o que mis pacientes realmente necesitaban, me generaban a mí angustia. Entonces yo decía, y bueno, o sea, capaz esto no es lo mío y voy a ver en qué otra cosa puedo hacer, ¿verdad? Donde realmente pueda ayudarle a alguien, ¿verdad? Porque te digo, la frustración fue bastante alta. Entonces, comencé a pensar eso, ¿verdad? O encuentro una solución o desisto de la nutrición, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda por alguna herramienta nueva, alguna, no sé, algo que me ayude a pensar de otra manera, algún enfoque diferente, fue que me encontré con una colega Nutri que fue mi profesora y que me habló sobre la nutrición funcional. Yo estudié la carrera de 5 años en el Brasil. Durante la universidad yo ya había escuchado hablar un poquitito sobre la nutrición funcional, pero como era muy joven y estaba todavía en la facu, es como que no le presté mucha atención. Y cuando esta profe me vuelve a comentar, es como que yo me recuerdo de eso y comienzo a buscar. Entonces ahí comencé a buscar, a buscar información y ahí la nutrición funcional entra en mi camino, ¿verdad? Entonces ahí nos conocimos, ahí le conocí a la nutrición funcional y me pareció un enfoque sumamente diferente. Me pareció que me podía dar herramientas realmente útiles en mi día a día que me iban a ayudar a solucionar los problemas de mis pacientes, ¿verdad? ¿Qué problemas? Porque la mayoría de los pacientes llegan al consultorio, le hacemos una dieta hipocalórica porque el objetivo principal casi siempre es bajar de peso. Muchas Ujú. veces esos pacientes comienzan a bajar de peso, pero llegan a la consulta nuevamente, a la reconsulta, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que me pasaba es, Nutri, vos sabés que ahora estoy con dolor de cabeza y yo antes no tenía dolor de cabeza. O, por ejemplo, Nutri, vos sabés que yo no estoy consiguiendo dormir bien, estoy con insomnio. Yo no entendía cómo podía relacionar eso con la dieta que le estaba prescribiendo. O, por ejemplo, un síntoma muy común, Nutri, se me cae mucho el cabello desde que comencé a hacer la dieta, ¿verdad? Entonces eran síntomas que yo no sabía que tenían relación con la dieta que le estaba prescribiendo a mi paciente, ¿verdad? Entonces, es como que la nutrición funcional también me ayudó, o por lo menos era lo que, según lo que fui investigando, la nutrición funcional me iba a ayudar a poder entender todos esos puntos, relacionar esos puntos con la alimentación de mi paciente o con el tratamiento nutricional de mi paciente, y que probablemente eso era lo que estaba también causando con que mi paciente, por ejemplo, no pueda tener un mejor resultado. Entonces, yo no solamente tenía que ver las calorías ingeridas y tenía que hacer todo el cálculo de famosos carbohidratos, proteínas, grasas, calorías que mi paciente iba a consumir, sino que en realidad tenía que ver otras cantidad, otra cantidad de factores que influencian en el organismo de mi paciente que tenemos que ajustar para que ese paciente realmente pueda tener buenos resultados, cosa que ese enfoque yo no había aprendido en la universidad, ¿verdad? Entonces, Es así- interesante lo que está hablando porque, por ejemplo, yo ya pasé en varias Nutris y me parece que todas tienen sus planes como que igual, ¿sí? Tienen que comer tanto de carbohidratos, la proteína y ensalada. Y me parece que cambio de Nutri, ¿ne? Antes cambiaba de Nutri y todas me parecían darme el mismo plan y pensaba, pero ¿qué vas a acontecer? Porque ya intenté este plan y nada me pasó. Y entonces está me diciendo que la nutrición funcional es un poco distinto. Entonces, ¿qué es de verdad la nutrición funcional? Claro, vos sabés que eso es algo que a mí me pasaba durante el consultorio. Yo ya tenía todas mis dietas listas, igual que creo que la mayoría de las colegas con las cuales vos pasaste en algún momento, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Nutri ya tiene una cantidad de dietas según patología o según la cantidad de calorías, y cuando llega el paciente le hacemos una evaluación, hacemos unos cálculos,
sacamos la dieta y la entregamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces es una misma dieta para diferentes pacientes, ¿verdad? Y el organismo de cada paciente es sumamente distinto, ¿verdad? Entonces, diferentes pacientes van a reaccionar de diferente manera a la misma dieta. Entonces, de repente, de 10 pacientes que atendía y le entregaba la misma dieta, uno tenía resultado y el resto capaz no tenía buenos resultados con esa misma dieta, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que plantea la nutrición funcional, cambiar el enfoque, ¿verdad? Tratarle al paciente, ¿sí? Y no a la patología que el paciente presenta, no a la enfermedad. Entonces, la nutrición funcional en realidad es una herramienta o es un enfoque diferente de cómo aplicar la nutrición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos el enfoque de la nutrición funcional? Le evaluamos al paciente, vamos captando información que el paciente nos brinda. Por un lado, la información que el paciente nos relata y por otro lado también la información que el organismo del paciente nos da. Entonces es súper importante esa primera evaluación porque ahí vamos viendo cuáles son los signos y síntomas que el paciente presenta. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor de cabeza o el paciente presenta insomnio o presenta diarrea o presenta constipación, todos esos factores nosotros tenemos que tener en cuenta para el tratamiento nutricional y por ende el plan de alimentación para ese paciente va a ser completamente diferente, ¿verdad? Entonces, la nutrición funcional nos ayuda a poder entender toda esa información que nos da el organismo del paciente, que también nos relata el paciente y otras informaciones, así como por ejemplo la genética de ese paciente, los hábitos de vida del paciente, la exposición, por ejemplo, a los xenobióticos, no solamente a los xenobióticos alimentarios, sino que a los xenobióticos, por ejemplo, ambientales. O sea, cuando llega a un consultorio un paciente que es arquitecto, por ejemplo, que está todo el día en obra, que está todo el día en contacto con cemento, con pintura, entonces yo tengo que tener en cuenta ese factor, ese tipo de profesión para poder elegir los mejores alimentos que nos ayuden a disminuir el impacto de esos xenobióticos ambientales en el organismo de nuestro paciente. Cosa que cuando practicaba lo que es la nutrición tradicional, que vamos a decir que es la nutrición que aprendemos en la universidad, en los 5 años de la carrera de nutrición, a mí personalmente no me enseñaron que tenía que tener en cuenta todos esos factores porque impactan de una manera, ¿sí? En el organismo del paciente. Muchas veces impactan de una manera negativa, entonces tenemos que hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Entonces la nutrición funcional es una herramienta que nos ayuda a evaluarle a nuestro paciente de manera integral, ¿sí? Y también a poder proporcionarle a ese paciente un tratamiento integral, ¿sí? Siempre utilizando alimentos, suplementación, por ejemplo, en caso que sea necesaria, en caso que el paciente tenga algún tipo de deficiencia nutricional específicamente, o mejor dicho, especialmente de vitaminas, minerales, compuestos bioactivos. Entonces, el enfoque de la nutrición funcional también te ayuda a realizar ese equilibrio, ese reequilibrio del organismo, ¿sí? Y entender cómo toda esa sintomatología está asociada a la alimentación del paciente y a las deficiencias nutricionales. Y reequilibrando todo eso, la nutrición funcional te da como resultado una salud como vitalidad positiva que decimos los que practicamos nutrición funcional, ¿verdad? Los nutris que practicamos nutrición funcional. Perfecto. Gaby, me dijiste sobre los alimentos funcionales. Sí, creo que cuando las personas escuchan sobre nutrición funcional, la primera cosa que viene por lo menos en mi cabeza, que soy el paciente, sí, es alimentos funcionales. Y la pregunta que siempre nos aparece es, alimentos funcionales, utilizar los alimentos funcionales en el plan de alimentación ya significa que la Nutri realiza, aplica nutrición funcional y eso es
nutrición funcional? ¿Solo aplicar los alimentos y ya es nutrición funcional? Vos sabés que esa es una confusión muy común aquí en el ámbito, especialmente, no solamente con los pacientes, veo mucho esa confusión entre los colegas nutricionistas también, ¿sí? Entonces, algo que se confunde mucho es la nutrición funcional con los alimentos funcionales, ¿sí? Entonces, esa pregunta es muy buena porque voy a aprovechar para contarles que alimentos funcionales y nutrición funcional son dos conceptos completamente diferentes, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No solamente, obviamente, el paciente, sino que como profesionales del área de la salud tenemos que saber explicarle al paciente que son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que ocurrió fue que durante la misma década surgieron ambos conceptos, alimentos funcionales y nutrición funcional, medicina funcional y nutrición funcional. Entonces, de repente hay realmente una confusión, ¿sí? Pero en realidad son conceptos diferentes, ¿sí? La nutrición funcional es una ciencia que deriva de la medicina funcional y la nutrición funcional, como estuve comentando, es una ciencia que tiene un enfoque completamente integral, ¿sí? Para poder realizar el mejor tratamiento para el paciente que llegó al consultorio, individual para un paciente, ¿sí? La nutrición funcional lo que hace es, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es utilizar los alimentos funcionales de la mejor manera posible para poder restaurar la salud en el organismo del paciente. Entonces, los alimentos funcionales serían una de las herramientas que podemos utilizar dentro de la nutrición funcional, dentro del enfoque de la nutrición funcional. Pero sí, muchas veces hay esta confusión que el colega de repente, el colega Nutri, hace un plan de alimentación eligiendo alimentos funcionales y cree que está practicando nutrición funcional. Pero en realidad practicar la nutrición funcional no solamente es utilizar alimentos funcionales, sino que es tener todo este enfoque integral y realizar un tratamiento integral para el paciente que llega al consultorio. Entonces es ir rastreando los signos y síntomas que tiene el paciente, entender la conexión de esos signos y síntomas con la alimentación del paciente, con la genética del paciente, con la bioquímica del paciente, con los hábitos de vida de ese paciente, entender todo eso y con esa información poder montar el mejor tratamiento nutricional para ese paciente que llegó al consultorio, ¿sí? Entonces, por eso siempre la nutrición funcional utilizamos mucho lo que es la palabra de planes individualizados. Entonces, es muy difícil repetir una misma dieta porque cada paciente es diferente, ¿verdad? Cada paciente reacciona de una manera distinta, no solamente a los estímulos externos, sino que también a los diferentes alimentos. Entonces, por ejemplo, de repente vamos a tener alimentos funcionales que tienen, que sabemos que tienen una característica, por ejemplo, antioxidante, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, ¿verdad? Entonces sabemos que el té verde es un alimento funcional que acá en Paraguay estuvo de moda hace unos años atrás, muy utilizado para la pérdida de peso porque es termogénico, ¿sí? Sí. Entonces, llega un paciente al consultorio. Si yo soy una nutricionista que no soy una nutrifuncional, pero utilizo alimentos funcionales dentro de mi plan de alimentación, mi paciente que llega con sobrepeso u obesidad, probablemente yo utilice el té verde dentro de ese plan para que le ayude a bajar de peso. ¿Por qué? Porque es un alimento que tiene esa capacidad termogénica. Genial. Si yo no realizo esa evaluación de manera integral con ese enfoque de la nutrición funcional, probablemente mi paciente haga el plan de alimentación, vuelva a la consulta y me pueda relatar síntomas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dolor de cabeza, insomnio. Entonces, pacientes con sobrepeso y obesidad que presentan dolor de cabeza e insomnio, es importante no indicar este alimento funcional que es el té verde, ¿sí? Pero sabemos que es un alimento funcional que ayuda en la termogénesis, pero a ese paciente en particular
que tiene esta sintomatología, ese té verde puede empeorar la sintomatología. Entonces, en la reconsulta, el paciente te puede relatar, sabes que Nutri, todo bien, pero mi dolor de cabeza empeoró, el insomnio empeoró, no estoy entendiendo qué pasa, ¿verdad? Y si no tenemos esa visión de la nutrición funcional, probablemente no vamos a saber que ese alimento funcional, que es un alimento benéfico, el té verde, pero a ese paciente, ¿verdad? A ese paciente no le trae ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces es importante hacer esa diferencia entre lo que es el alimento funcional y lo que es realmente practicar nutrición funcional, porque pueden haber este tipo de confusiones, pero como les digo, son dos conceptos completamente diferentes, pero que realmente comparten una palabra en común, que es la palabra funcional. Entonces, de repente eso puede generar un poquitito de confusión, pero como Sí. Nutris tenemos que poder entender que son dos conceptos diferentes y que no solamente por colocar alimentos funcionales en la dieta de mi paciente estoy practicando nutrición funcional, sino que nutrición funcional va más allá de solamente colocar alimentos funcionales en la dieta, ¿sí? O sea, ni todos alimentos, pero que vos me explicaste, sirve para todos los pacientes, porque cada uno tiene algo y no es porque té verde es funcional que todos vamos a beber té verde, sí. Correcto, es así mismo. Entonces, cada paciente, ese es uno de los principios, por ejemplo, de la nutrición funcional, que es una de las diferencias principales entre lo que es la nutrición funcional y la nutrición tradicional, ¿verdad? Que es nuestro primer principio, que es el principio de la individualidad bioquímica. Entonces, eso quiere decir que cada paciente es único, es diferente, responde de manera diferente a los diferentes alimentos, a los diferentes nutrientes y también a los diferentes estímulos ambientales. Entonces, por eso, de repente, indicamos un té verde para un paciente y nos ayuda a poder bajar de peso y en otro paciente ese mismo té verde, que es un alimento funcional que tiene una cantidad de características interesantes y beneficiosas, a ese paciente que tiene una genética diferente, una bioquímica diferente, una respuesta del organismo diferente, le puede generar algún signo o síntoma o le puede caer mal el mismo alimento funcional, ¿verdad? Entonces eso es súper, Sí. pero es así mismo como explicas y es súper importante entender que no todo alimento, por más que sea funcional, es bueno para todos los pacientes. Y esa es la diferencia de la nutrición funcional, que la nutrición funcional te da las herramientas para que como nutricionistas podamos identificar qué alimentos sí para qué pacientes y qué alimentos no para cuál paciente, ¿verdad? Entonces eso es súper importante y es una duda que siempre nos llega, no solamente en los direct, ¿cómo se dice? Por mail, sino que también de repente algunos alumnos que están comenzando el curso. Entonces, la duda Sí. principal es, Gaby, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé qué alimento tengo que colocarle a la dieta de mi paciente o qué alimento tengo que retirar? Y la nutrición funcional te da las herramientas, te muestra cómo hacer la evaluación de ese paciente para tener la seguridad de qué alimentos voy a elegir colocar en la dieta de mi paciente y así también qué alimentos voy a retirar porque sé que a ese paciente no le hacen bien. Sí, muchas veces son Sí, alimentos saludables, pero a ese paciente en particular el alimento no le hace bien, ¿verdad? sí, sí. Y dime algo, ¿existen otros mitos relacionados a la nutrición funcional? Porque creo que este de los alimentos es un mito muy común, ¿sí? ¿Tiene otros? Sí, hay unos cuantos mitos. El primero y principal es este que estuvimos hablando, ¿verdad? Que muchas veces se confunde alimentos funcionales con nutrición funcional. Hay otro mito también que de repente escucho, que de repente dicen los colegas, que la nutrición funcional es muy complicada, es muy difícil. En realidad es la misma nutrición que
estudiamos en la universidad, pero aplicada desde otro enfoque, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo, es solamente cambiar el enfoque de lo que estudiamos en la facultad e ir indagando un poco más, es ir estudiando un poquitito más profundo, pero la nutrición funcional no es complicada, ¿verdad? De hecho, en el curso Fundamentos de la Nutrición Funcional tenemos una cantidad de alumnos que hicieron el curso, están practicando la nutrición funcional en sus consultorios y tienen muy buenos resultados con sus pacientes. Entonces, si la nutrición funcional era tan difícil, probablemente estos colegas no iban a estar teniendo estos resultados, ¿verdad? Por otro lado, también siempre escucho que la nutrición funcional es muy cara, es muy costosa, ¿verdad? Entonces tenemos ese preconcepto de que los alimentos funcionales son caros, de que la suplementación es cara, ¿verdad? Entonces que el tratamiento con un colega, con un nutricionista funcional o con un nutricionista que tenga este enfoque de la nutrición funcional es muy caro, ¿verdad? Entonces eso es algo que siempre escucho y en realidad es algo que desde mi punto de vista está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de las elecciones de los alimentos y de la suplementación que le vamos a indicar al paciente, ¿sí? Entonces, no, la nutrición funcional no necesariamente tiene que ser un tratamiento costoso. Aparte, caro o costoso es muy relativo, ¿verdad? Entonces, para muchos pacientes que necesitan una suplementación y necesitan consumir ciertos alimentos para poder recuperar la salud, ¿qué costo uno le pone a la salud, ¿verdad? Entonces, para mí es bastante relativa este mito, ¿verdad? Pero muchas veces escucho que asocian lo que es la nutrición con un tratamiento caro, ¿verdad? Pero yo creo que uno a su salud o a la vida uno no le puede poner precio. Entonces, Sí, sí, ¿cuánto vale tu cuando vida, tu bienestar? Sí, no, tiene claro, cosas que no tiene precio. Si tiene que tomar algo porque te vas a mejorar en algo, yo digo, dame, porque quiero estar bien con mi salud, con las cosas, ¿no? claro, porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez atendí una paciente que era de sexo femenino, era una mujer joven, en ese entonces tenía mi edad, y era una paciente que sufría de jaqueca. Ni siquiera era dolor de cabeza, ya eran episodios de jaquecas que eran súper fuertes. Tenía 2 veces a 3 veces al mes estos episodios de jaqueca. Y eran episodios de jaqueca que le causaban, que tenía fotofobia y también le generaba sensibilidad a los ruidos. Entonces era una paciente que cuando estaba con sus crisis de jaqueca tenía que encerrarse en su pieza con la luz apagada sin, sin ningún ruido, ¿verdad? Entonces eran 3 a 4 días, ¿sí? En una crisis y tenía 3 crisis al mes que la paciente no podía salir de su pieza, no podía trabajar, no podía ser así una persona activa, ¿verdad? Porque la jaqueca le quitaba calidad de vida. Entonces, ¿cómo uno le pone un precio a algún alimento que tenga que consumir o a algún suplemento que esta paciente tenga que consumir para poder mejorar ese cuadro, por ejemplo, de jaqueca? Que con esta paciente hicimos un tratamiento nutricional, disminuimos una cantidad de alimentos y así también incluí varios alimentos e incluí una suplementación y después de un mes esta paciente había tenido, disminuyó de 3 crisis de jaqueca al mes, disminuyó a una crisis al mes, ¿verdad? Que parece, bueno, sigue teniendo jaqueca, pero de 3 crisis al mes disminuyó una, que para esta paciente era así muchísimo, de quedarse casi prácticamente 10 días al mes inhabilitada, solamente se quedaba 3 días al mes inhabilitada, ¿verdad? Entonces, si a esta paciente le ponía un precio a su salud y no hacía todo el tratamiento porque realmente teníamos que elegir ciertos alimentos que ella no estaba acostumbrada a consumir, suplementación bastante puntual para esta paciente que tenía un costo, si esta paciente no decidía invertir en su salud,
¿verdad? No iba a tener estos resultados o esta mejora, esta calidad de vida, ¿verdad? Entonces, es muy relativo este tema de costo, especialmente Sí. si podemos comparar el costo con el beneficio que el paciente puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, ese es un mito que eh, escucho bastante, ¿verdad? Que la nutrición funcional, que el tratamiento de la nutrición funcional es un poco costoso, ¿verdad? Y otro mito, ay, este es el mito este mito me encanta, ¿verdad? El de los alimentos funcionales me es así genial y este es el mito que más me gusta, que muchas veces se cree que la nutrición funcional solamente es retirarle gluten y lácteos y derivados a la dieta del paciente, ¿verdad? Ah, sí, estas dietas están muy de moda, ¿sí? Retirar el gluten. Sí, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, en Paraguay, creo que en América Latina también está muy de moda la famosa dieta gluten free y la lact free, donde se van retirando alimentos con gluten, alimentos con lácteos y derivados, y muchas veces se cree que la nutrición funcional solamente es retirar el gluten y retirar los lácteos y derivados de la dieta del paciente y nada más, ¿verdad? Entonces, ese es un mito también que es muy, muy, muy común dentro de lo que es la nutrición funcional y también es algo que está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Sí es cierto que dentro de la nutrición funcional, luego de evaluarle a nuestro paciente y si el organismo del paciente necesita, realizamos una retirada del gluten, de lácteos y derivados y probablemente de otras proteínas de alto valor de alto peso molecular, perdón, que le están generando algún daño momentáneo al organismo de ese paciente, ¿sí? En muchos casos, en muchos pacientes, esa retirada del gluten, de lácteos y derivados es por un periodo. En otros pacientes probablemente pueda ser como un estilo de vida, va a depender mucho de la genética de ese paciente, de las patologías de base que tenga ese paciente, de los hábitos de vida de ese paciente para poder saber si es algo ya de por vida o es algo puntual, ¿verdad? Pero es una estrategia que utilizamos dentro de la nutrición funcional, pero no es la única estrategia que utilizamos en la nutrición funcional. Entonces yo de repente veo colegas que atienden diferentes tipos de pacientes y a todos los pacientes por protocolo le van retirando gluten y derivados, gluten y derivados. Y muchas veces hay pacientes que llegan al consultorio que no necesitan de esa retirada de gluten o de lácteos y derivados, ¿verdad? Entonces por eso la nutrición funcional te ayuda, ¿verdad? Te trae esta cantidad de conocimientos y de herramientas para poder saber en qué momentos y a qué pacientes podemos retirarle el gluten, retirarle lácteos y derivados y en qué pacientes realmente es contraproducente este tipo de estrategia, ¿sí? Porque como estuvimos hablando, un alimento puede ser bueno para un paciente y el mismo alimento puede ser malo para otro paciente, ¿sí? Lo mismo con estrategias nutricionales, ¿verdad? Entonces, lo mismo con una dieta detox, una dieta gluten free, un ayuno intermitente. Entonces, no todo ayuno intermitente es bueno para todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber evaluar, saber cuándo elegir esas estrategias nutricionales, en qué momento, por cuánto tiempo, en qué pacientes y con qué objetivo, ¿verdad? Y es como que la nutrición funcional, por lo menos a mí, me trajo eh, te diría que me trajo esa seguridad de saber, no solamente saber diagnosticar de diagnosticar nutricionalmente a mi paciente, sino que también me dio esa seguridad de poder indicarle el mejor tratamiento nutricional a ese paciente que tiene una individualidad bioquímica que es completamente diferente a la de otro paciente, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí. Haz todo sentido, ¿sí? Tratar el paciente como único. Ha sentido. Si vos estás aquí en este podcast con Gaby y tiene alguna duda, puede colocar aquí en los comentarios, dejar tu like si está te gustando la información, dejar un tema que te guste, que te interese, que
Hablemos con Gaby. Ahora es el momento de colocar en los comentarios que vamos a hacer más podcasts con los temas que están poniendo aquí abajo, ¿sí? Ujú. Gaby, me comentaste cómo descubriste la nutrición funcional, un poco de esta visión integral del paciente, un poquito de los mitos, ¿sí? de la nutrición funcional, pero no me contaste lo que pasó con tus pacientes después que comenzaste a aplicar la tan famosa nutrición funcional, porque me dijo que tenía dificultades con algunos pacientes para tener resultados. Buscaste la nutrición funcional y después, ¿qué pasó con tus pacientes? ¿Qué cambió en la práctica? ¿Sí? Aplicar nutrición funcional, todo este concepto con los pacientes. Ujú. Sí, vos sabés que era así una época bastante complicada, diferente, un poco triste, porque mis pacientes no tenían resultados. Había mucha frustración ahí, no solamente el paciente, sino que yo también. Y había bastante desánimo, ¿verdad? Especialmente por mi parte. Y una vez que comencé a estudiar nutrición funcional, una vez que comencé a entender, a practicar en mí, después practiqué, Dios mío, mi familia que eran mis cobayos, eran mis cobayas. Después comencé a poner en práctica todo lo que aprendí en mis pacientes, ¿verdad? Entonces tuve la suerte de tener muchos pacientes que atendía durante la época que utilizaba los conocimientos de la nutrición tradicional, vamos a decir así, y esos mismos pacientes volvieron a mi consultorio una vez que terminé mis estudios de nutrición funcional, ¿verdad? Entonces ahí yo pude ver cómo realizando ciertos cambios, no solamente en la alimentación del paciente, introduciendo alimentos, retirando otros alimentos, agregando una suplementación cuando es necesaria y también realizando ciertos cambios en el estilo de vida, en el sueño del paciente, mejorando el sueño del paciente, manejando el estrés del paciente. Esos mismos pacientes que hacían 2, 3 años atrás estaban sin resultados o estaban con sintomatología que yo no tenía idea de dónde aparecía, caída de cabello, dolor de cabeza, insomnio, diarrea, falta de energía, que era algo muy común también. Entonces todos esos pacientes comenzaron no solamente a bajar de peso, porque ese siempre es el objetivo de la mayoría de los pacientes, entonces no solamente comenzaron a bajar de peso, ¿verdad? De una manera así bien estable, sin sufrir con la dieta, ¿sí? Eso que para mí eso era prioridad, ¿verdad? No solamente comenzaron a bajar de peso, sino que esos pacientes también es como que comenzaron a ganar vida, o sea, a mejorar su calidad de vida. Entonces, esos pacientes que me relataban que no dormían bien, que no podían dormir, que tenían insomnio, que tenían dolor de cabeza, teníamos un tratamiento, o sea, comenzábamos el tratamiento nutricional 1 mes, 2 meses, 3 meses, y esos pacientes llegaban al consultorio y me decían, Gaby, yo no sé qué hiciste, pero hace unos X cantidad de días que no tengo más constipación o no tengo más diarrea o no tengo más distensión abdominal, que es algo súper común, ¿verdad? Entonces el paciente se despierta con la panza plana, ¿verdad? Y después termina el día pareciendo una embarazada de 7 meses, ¿verdad? Entonces, y de repente con dolor también, ¿verdad? Entonces esos pacientes llegaban al consultorio y me decían, Gaby, yo no sé qué pasó, pero hace X cantidad de días, hace 1 mes, que Wow. me siento muchísimo mejor y ya no tengo distensión abdominal. Y yo me quedaba así también, yo decía, Dios mío, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo haciendo así ajustes pequeños, introduciendo ciertos alimentos, retirando ciertos alimentos, equilibrando deficiencias nutricionales ahí de vitaminas, de minerales, y el paciente era así, otro paciente, llegaba al consultorio y tenía otra cara, otro color, otro estado de ánimo, porque la nutrición funcional, al equilibrar todo el organismo, es como que el paciente consigue modular la parte hormonal,
¿verdad? Entonces es como que está también con un mejor estado de ánimo. Entonces para mí el paciente no solamente bajaba de peso, mantenía ese peso que Wow. había perdido, que era así. Yo no podía creer, porque siempre estábamos así con muchos pacientes con el efecto rebote, ¿verdad? Que es una frustración. Y tenía así tratamientos, tenía pacientes que venían y después de 6 meses volvían al consultorio solamente para pesarse y medirse, después de un año para pesarse y medirse, hacerse las mediciones y continuaban así manteniendo lo que era esa pérdida de peso que habíamos conseguido con el tratamiento nutricional inicial, ¿verdad? Y para mí eso es como que uno no podía creer, ¿verdad? Y dos, no tiene precio, ¿verdad? Entonces le veía a mi paciente, especialmente como estuve hablando de la paciente que tenía jaqueca, no era jaqueca, sí, episodios de migraña. Entonces, para mí esa fue una paciente así que me marcó muchísimo porque fue una de las primeras con las cuales apliqué los conceptos de la nutrición funcional. Ella ya era una paciente que se venía atendiendo conmigo ya antes. Entonces, con ella fue una de las primeras a las que le dije, ¿qué te parece si probamos esta estrategia, si hacemos algunos cambios aquí y vemos qué tal? Y como era una paciente que ya no sabía más qué hacer, porque ya se había ido a todos los médicos habidos por haber, y estaba con una medicación muy pesada, dijo, y bueno, en el peor de los casos voy a continuar igual y no pasa nada, ¿verdad? Y lo más simpático de todo, o sea, ni siquiera fue, lo más extraordinario de todo fue que esta paciente fue una paciente que tuvo así unos resultados increíbles, ¿verdad? Que de 3 crisis de jaqueca al mes disminuyó a una, ¿verdad? Wow. Entonces, así en un tiempo así bastante pequeño, bastante corto, y las dos nos quedamos así. Y fue así una de las primeras pacientes que me dijo, Gaby, yo no puedo creer que me ayudaste a recuperar mi vida. Y yo me quedé así, Dios mío, ¿qué pasó, verdad? Y fue solamente aplicando los conocimientos de la nutrición funcional, o sea, entendiendo el organismo de mi paciente, escuchando el organismo de mi paciente, tratando de equilibrar las deficiencias de esa paciente, ¿verdad? Porque esa jaqueca algo nos estaba queriendo decir, ¿verdad? Entonces era tratar de entender eso y ver a través de la nutrición funcional, herramientas que le ayuden a poder mejorar esa sintomatología o ese cuadro, ¿verdad? Y con esta paciente fue una de las primeras y conseguimos así un resultado así muy importante, no solamente en el peso, que como saben, siempre digo, para mí lo del bajar de peso o el peso para mí es el último de los parámetros que miro, ¿verdad? Miro más este tipo de, si mejoró la calidad de vida de la paciente, ¿verdad? Si mejoró la sintomatología y esta paciente sí había mejorado. Entonces, para mí eso fue así. Este es el camino, ¿verdad? Entonces, es como que ahí ay, no sé ni cómo explicar sin llorar, ¿verdad? Pero es como que recuperé ¿cómo se dice? Mis ganas, el ánimo, el amor que yo sentía por la Wow. nutrición. Entonces es como que recuperé eso practicando la nutrición funcional y escuchándole a mis pacientes traer los resultados, ¿verdad? Ellos me comentaban lo que iba mejorando en su organismo y yo así me quedaba, wow. Y es por este camino, ¿verdad? Es por aquí donde tengo que ir. Y a partir de ahí, eh, nutrición funcional creo que es así prácticamente mi vida. O sea, es una de no solamente es mi trabajo, sino que es es uno de los placeres también que tengo, ¿verdad? Me encanta estudiar. Me encanta estudiar y cada vez que puedo estudiar estudio nutrición funcional, ¿verdad? Porque sí, no solamente generó una diferencia en la vida de mis pacientes, sino que en mi vida y en la vida de mi familia sí hubo un cambio eh, completamente gracias a lo que es la nutrición funcional, ¿verdad? Un enfoque diferente, porque eso es la nutrición funcional, es una manera diferente de poder evaluarle a tu paciente de manera integral. Es eso, ¿verdad? Es la nutrición real, diría yo, ¿verdad? Sin ofenderle a nadie, pero para mí nutrición es sinónimo de nutrición funcional.
Sí, sí, qué increíble tener resultados, sí, o que las personas quieren mejorar tu calidad de vida. La nutrición te trajo esto. Y bueno, como el tiempo pasa muy rápido, sí, Gaby. Sí. Tenía muchísimas otras preguntas, pero voy a dejar para otro podcast y para que podamos conversar. Ujú. Y una última pregunta para que pueda hablar con las Nutris que están mirando este podcast. ¿Cuál crees que es el mejor momento para aprender la nutrición funcional? ¿Por qué las Nutris podrían o deberían conocer la nutrición funcional, aplicarla? Ujú. Ah, esa es una muy buena pregunta. Yo soy medio, como se dice en portugués, soy suspeita para falar, soy medio sospechosa para responder esta pregunta, pero yo creo que el mejor momento para poder estudiar nutrición funcional es ahora, no solamente por las herramientas tecnológicas que tenemos, especialmente de comunicación, entonces hoy en día es mucho más fácil acceder a información de calidad, o sea, imagínate, hoy en día nosotros con nuestro curso Fundamentos de la Nutrición Funcional podemos llegar a una cantidad inmensa de alumnos aquí en América Latina, ¿verdad? Cuando yo estudié, ¿verdad? Cuando yo me propuse estudiar nutrición funcional, yo no tuve esta ventaja, ¿verdad? Yo tuve que salir de mi país para poder estudiar nutrición funcional. Tuve que aprender otro idioma para poder aprender nutrición funcional y traerle esos resultados increíbles a mis pacientes, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, mis alumnos estudian en la comodidad y en la tranquilidad de su casa, ¿verdad? Ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad también, pero bueno, otra historia. Aparte de eso también, hoy en día es mucho más fácil acceder a todos los productos, a todos los alimentos funcionales, a la suplementación que muchas veces necesita nuestro paciente. Cuando yo comencé a atender acá en Paraguay, era sumamente difícil encontrar ciertos productos, ¿verdad? Glutamina, por ejemplo, que utilizamos mucho en lo que es la modulación de la microbiota intestinal, hace 7 años atrás, hace 8 años atrás, era casi imposible de encontrar. Hoy en día, gracias a Dios, se vende en casi todas las farmacias, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy ahora, este es un momento muy importante y muy interesante para poder aprender nutrición funcional y comenzar a practicar la nutrición funcional. Porque aparte de eso también estamos pasando este periodo bastante diferente que es la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia no solamente generó una cantidad de muertes alrededor del mundo, sino que muchos pacientes comenzaron a tener una cantidad de sintomatología que antes no tenían, ¿verdad? Entonces hoy es muy común en el consultorio del nutricionista que llegue un paciente con ansiedad, ¿verdad? Y yo como nutricionista tengo que saber cuáles son los alimentos que probablemente no tengo que indicarle a ese paciente porque pueden empeorar ese cuadro de ansiedad, ¿verdad? Si mi paciente tiene ansiedad, insomnio y dolor de cabeza, el tratamiento es completamente diferente que si mi paciente solamente presenta ansiedad. Si ese paciente otra vez presenta alguna sintomatología relacionada al tracto gastrointestinal, el tratamiento es completamente diferente otra vez, ¿verdad? Entonces, hay tantos factores que hoy en día impactan en el organismo del paciente, como por ejemplo la contaminación ambiental o las ondas electromagnéticas, creo que se dicen, de la tecnología. Todo eso genera un impacto en el organismo, ¿verdad? Y si no sabemos cómo impactan, cómo amenizar ese impacto o cómo solucionar ese impacto, ¿verdad? A través de la alimentación, a través de la suplementación, entonces es como que nuestro tratamiento nutricional no está completo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora este es un momento muy interesante e importante para poder aprender nutrición funcional, porque ya me habrán escuchado hablar por ahí, para mí la nutrición funcional es la nutrición del futuro, ¿verdad? De aquí a unos 5 10 años, ojalá sea más rápido, yo creo que todos los colegas van a conocer la nutrición funcional, van a entender este enfoque y van a ver la importancia de poder
evaluarle a su paciente de esta manera integral y poder proporcionarle un tratamiento integral a ese paciente que tiene una individualidad bioquímica, ¿verdad? Que es completamente diferente a cualquier otro paciente que llegó a su consultorio, ¿verdad? Entonces, creo que este es, como les digo, creo que este es el mejor momento. Ojalá a mí me hubiera tocado aprender nutrición funcional, qué sé yo, cuando terminaba la facultad, entonces me ahorraba los 5 años de frustración, pero capaz ese fue el momento, el mejor momento para mí. Entonces creo que este es el mejor momento para todos los colegas por todo lo que te estuve explicando, esas facilidades que hoy en día tenemos, porque yo realmente para poder estudiar, para poder obtener estos conocimientos, sufrí un poquitito, o sea, no es que sufrí, me esforcé bastante, ¿verdad? Entonces, hoy en día es mucho más, ¿cómo se dice? Está ahí para más colegas, ¿verdad? Es de más fácil acceso para más colegas. Entonces, creo que este es el mejor momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Creo que finalizamos nuestro primer podcast de esta serie, de esta nueva manera de hablar sobre nutrición funcional. Si vos que estás asistiendo tiene alguna duda, quiere dar alguna sugerencia de tema, ponga aquí en los comentarios, que nos van a encantar saber y poder realizar más grabaciones como estas, más clases como estas. Y Gaby, tenemos una novedad. Creo que no me recuerdo la fecha, pero vamos a tener la Semana de la Nutrición Funcional, ¿sí? A todos que quieran aprender más sobre nutrición funcional, ¿quiere hacer la invitación y finalizar nuestro podcast? Sí, 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 sí. Ahora en enero, la última semana de enero, así que presten atención y estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí vamos a colocarle la fecha exacta, pero la última semana de enero vamos a tener nuestra Semana de la Nutrición Funcional, que es una semana completita donde vamos a ir compartiendo con todos ustedes, con todos los que quieran compartir con nosotros conocimiento exclusivo sobre nutrición funcional. Para que puedan participar de esta semana de la nutrición funcional, tienen que realizar su inscripción. Se tienen que inscribir. Eso es lo único que tienen que hacer. Es una semana gratuita y va a ser online también. Así que lo único que tienen que hacer es inscribirse. Si no me equivoco, vamos a colocar el link de inscripción en la bio del Instagram y aquí abajo también de Sí, nuestro vamos a podcast. poner en la descripción de este video, puede ascender al link para registrarse de manera gratuita. Entonces, lo único que tienen que hacer es registrarse y ya van a estar participando en nuestra Semana de la Nutrición Funcional, que va a ser una semana completita de mucho contenido sobre nutrición funcional. Así que para los colegas que se quedaron con alguna duda, alguna pregunta o que, mejor dicho, quieran saber más sobre la nutrición funcional, les recomiendo que no se pierdan de nuestra Semana de la Nutrición Funcional, ¿sí? Acuérdense que se tienen que inscribir aquí en el link que se encuentra abajo. Creo que es esto, Gaby. Nos vemos pronto y Dale, nos chao, vemos en el chao. próximo podcast. Chao, chao.